Bueno, eh, continuando con este análisis, en esta sección 1.4 lo que se está tratando de ver es los tipos de razonamiento que maneja la estadística, ¿no? Existen dos tipos de razonamiento, ¿no? Uno es el deductivo y el otro es el inductivo, ¿no? Entonces, ustedes ven acá en la figura, está una población extremadamente elevada de elementos de estudio, ¿no? En la cual se puede hacer el proceso de deducción, ¿no? Y se establecería pues un evento de muestra, ¿no? Que sería un subconjunto de ello, ¿no? Ese sería el camino de arriba hacia abajo, ¿ya? Que quiere decir, ¿no? De lo general se extrae algo pequeñito, ¿no? Algo particular. Y el otro camino, que es de la inducción, que va de lo particular a lo general, es el proceso que ya estábamos adelantando, ¿no? Es el evento de la inferencia. Entonces vamos a tener que hacer esos dos caminos, ¿no? Tenemos que analizar una población objeto de estudio y de ella yo voy a generar una muestra estadística. Una vez establecida la muestra estadística, tengo que analizar los datos de todos los objetos de estudio en la muestra para luego nuevamente volver a la población, y ese camino de vuelta se lo hace pues en función de la inferencia estadística. Entonces debe estar bien claro ese camino de vuelta, ¿no? El camino de vuelta de la muestra hacia la población lo hace la inferencia estadística. ¿Ya? Entonces lo que nos falta tal vez por involucrar en esta parte es el camino de bajada, ¿no? Cómo de la población yo puedo llegar a establecer una muestra. Para ello está la siguiente sección que se rotula lo que es el muestreo. Dado una población, existen formas de establecer una muestra. Entonces el muestreo es el proceso, ¿no? Eh, de qué elementos van a componer una muestra, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, por decir, a mi población que sería el segundo D, ¿cómo yo extraigo, por decir, una muestra representativa de ese curso? Supongamos que en este momento son 32, ¿no? En la población de estudio. Y imagínense un dado con 32 caras. Lanzo el dado y me sale, por decir, el número 7. Entonces el individuo que se encuentre en esa posición va a ser el que va a pertenecer a la muestra. Lanzo nuevamente el dado y voy a elegir, digamos, me sale el elemento 28. Entonces hago el conteo y la persona que esté en esa posición va a ser seleccionada de la muestra, ¿no? Entonces existen, ¿no? Esos criterios de selección de la muestra para construir esta muestra estadística con el cuidado necesario, ¿no? Entonces esa muestra tiene que ser representativa de una población. No tiene que ser una muestra por conveniencia, ya, cuidado que me estén eligiendo, ¿no? A los primeros 10, ¿no? O a los amiguitos, ¿no? Generalmente para extraer esta muestra se tiene que aplicar una técnica de muestreo, y en esa técnica de muestreo, cuando se la aplica de forma correcta, van a estar encapsulados todos los objetos de estudio dentro de esta muestra, ¿no? Entonces el objetivo acá resalta es tener una muestra representativa de una población de estudio. Hay varias formas de realizar el muestreo, ¿no? Entonces hay el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Entonces vamos a ver esos cuatro muestreos más adelante para ver cómo realmente las muestras son seleccionadas o conformadas.
Ya, entonces, para concluir nuestra unidad temática, cerramos con esta sección que es el hecho de las variables y los datos estadísticos, ¿no? Esta es la parte fundamental de la estadística, ¿no? Una variable obviamente es una propiedad o característica a ser medida en los individuos de la población, ¿no? Y un dato obviamente son los valores observados en las variables estadísticas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la figura varios datos, ¿no? Tenemos un individuo que se está tomando el peso y podemos extraer o visualizar algunos datos bien relevantes, ¿no? Uno puede ser el dato más directo, obviamente su peso, ¿no? 54.7 kilogramos. Su estatura es 1,60 metros. Su sexo es masculino y la edad es de 23 años. El estado civil, ¿no? Que sería un dato también, es soltero. Entonces, voy a irme a la edad. A ver si yo veo el dato de edad, ¿no? Vamos a tratar de ver acá la edad como un atributo. La edad, si empiezo a estudiar en una muestra, pueden ser de diversa índole. Puede haber una edad de 40 años, puede haber una edad de 22 años, puede haber una edad de 31 años, puede haber una edad, tal vez se repite, de 22 años, puede haber una edad de 37 años, puede haber una edad de 18 años, puede haber una edad de 33 años, puede haber una edad de 23 años, puede haber una edad de 25 años, puede haber una edad de 31 años, puede haber una edad de 40 años, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo mucho de cuántos elementos tenga la muestra, yo puedo extraer esos datos, ¿no? Entonces vean cómo este dato que es edad, ¿no? Generalmente este es el dato que se va a querer recolectar. Vean cómo varía, ¿no? Varía en forma inusual, ¿no? O sea, como es la extracción al azar, entonces podemos recolectar ese conjunto de datos. A este hecho, donde los valorcitos del dato varían, se le llama la variabilidad de los datos, ¿no? Variabilidad del dato. ¿Ya? Un dato puede variar, ¿no? Puede tomar valores en algún contexto numérico y tratar de mostrar esa variación dentro de un determinado dato. ¿Ya? Entonces, vean, en ese sentido se estudia las variables estadísticas, porque si no variasen, la estadística no se aplicaría, ¿no? La estadística generalmente aplica sus estudios y todas sus herramientas cuando los datos realmente van variando, ¿no? ¿Qué pasa si no varía, ¿no? A ver, digamos, edad en los estudiantes del segundo D. Alguien me va a decir 19, ¿no? Alguien me va a decir 19, 19, 19, 19. Ya, un montón de 19, ¿no? Acá no hay variación, entonces, ¿qué puedo decir? Si no hay variación directamente, no todos tienen 19 años, ¿no? Entonces, la estadística no estudia en ámbitos donde los datos no varían en algún sentido, ¿no? Entonces, tiene que haber esa variación en los datos para que la estadística pueda involucrarse con la fortaleza que tiene esta ciencia. Alguien dirá, pues el sexo parece que no varía. Varía, ¿no? Puede ser masculino, femenino, 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 masculino. Y ya, por lo menos ya hay una variación, ¿no? De dos atributos, pero va variando en la colección de los datos, ¿no? El estado civil, ¿no? También varía. Puede ser casado, viudo, divorciado. Algunos dicen concubinato, ¿no? Soltero, soltero, casado, soltero, así pueden ir cotejándose esa varianza
de los datos. La estatura, ¿no? La estatura sí varía, porque miren, acá es un dato con punto decimal: 1.60 metros, 1.66 metros, 1.7 metros, 1.55 metros. Notablemente acá en la estatura yo creo que hay mucha variación cuando se colecta esa información. El peso ni hablar, ¿no? No me dirán pues que todos tienen un mismo peso, ¿no? Siempre varían en unos pequeños kilogramos: 54.6 gramos, 60.1 gramo, o perdón, kilogramo. Algunos me darán el dato de 72.3 kilogramos, 55.0 kilogramos, ¿no? Entonces, vean que estos datos van variando en ese sentido. Entonces, como los datos son la esencia de la estadística, entonces se van dividiendo o clasificando de la siguiente manera, ¿no? Las variables estadísticas se subdividen en dos. Unas son de carácter cualitativo y las otras son de carácter cuantitativo. ¿Ya? Las variables estadísticas de tipo cualitativo también a la vez se subdividen en dos grupos. Unos son nominales y el otro grupo son los famosos ordinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, las variables estadísticas cualitativas tienen que expresar una cualidad, ¿ya? Entonces, en el del tipo nominal es cuando la variable cualitativa no tiene ningún orden. Por ejemplo, color de pelo de una determinada persona, ¿no? Puede ser marrón, negro, eh, café, ¿no? Algunos tienen dorado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esa colección de datos no hay un orden, ¿no? El sexo también es un tipo de dato estadístico de tipo cualitativo nominal. El estado civil, ¿no? No hay un orden en el estado civil. Puede ser, tal vez algunos dicen concubinato, soltero, casado, viudo y luego de nuevo soltero, ¿no? Generalmente esas variables cualitativas que no tienen orden son de tipo nominal. Pero hay en el otro grupo sí ciertas variables cualitativas que tienen un orden, ¿no? Por ejemplo, nivel de estudio, ¿no?, que una persona ha alcanzado, ¿no? Puede ser tal vez solamente ha llegado hasta la primaria, ¿no? Algunos hasta la secundaria colocarán, ¿no? Algunos licenciatura, algunos dirán pues maestría, algunos serán pues doctorado, ¿no? Otro evento cualitativo es la calificación, ¿no? ¿Qué tal es el comportamiento o la calidad de atención de una determinada persona, ¿no? Entonces puede ser buena, regular, mala, ¿no? Entonces ahí vean que tiene esas cualidades, tienen un orden, ¿no? La talla de una ropa, ¿no?, es también un evento cualitativo, ¿no?, de tipo ordinal, ¿no? Entonces tienen esas cualidades dentro de ese estudio. En cambio, en las cuantitativas también se subdividen en discretas y continuas, ¿no? Por ejemplo, un dato cuantitativo discreto es aquel número entero que se la coteja, ¿no? Por ejemplo, la edad que estamos describiendo acá es un tipo cuantitativo discreto, ¿no? Entonces, son aquellos números que no tienen el puntito decimal, en pocas palabras, ¿no? Estarían los números de hijos, número de coches, número de asignaturas, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos, ¿no?, que pueden denotar a las variables discretas, ¿no? En cambio, en las continuas, las cuantitativas continuas, esas sí tienen una valoración numérica, pero con punto decimal. Por ejemplo, está la estatura que vemos acá, ¿no? Está con el puntito decimal en kilogramos, ¿no? También, está el peso, ¿no?, que sería un atributo de tipo continuo. Están los sueldos, ¿no?, de una determinada persona, ¿no? Entonces tenemos esas características dentro de las variables estadísticas
para tratarlas de clasificar en este ámbito. Bueno, entonces hasta acá es nuestra primera unidad, ¿no? Cierra con las variables estadísticas. En algunos textos lo llaman datos estadísticos y lo dividen también de tipo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Entonces no tiene que confundirse en ningún sentido esas dos concepciones que son casi análogas al momento de describir esos grupos, ¿no? Datos cualitativos y datos cuantitativos, variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Entonces lo que hay que tener mucho cuidado en las conclusiones es el tipo de dato que vamos a concluir como resultado final dentro de la muestra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado esas interpretaciones en función al tipo de dato que se está trabajando.